Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en este programa Tertulia de Amigos en Radio Solidaria. Programa que puedes estar viendo a través de las cámaras de Solidaria Televisión y, bueno, diferentes plataformas que pueden hacer que llegue este programa hasta ti. Estoy con mi amigo Willy López y nos sentamos aquí un rato para charlar de la Biblia, porque a los dos nos encanta. ¿Y cómo charlamos? Pues le damos un enfoque actual e intentamos que sea en un idioma que lo podamos entender todos. La palabra de Dios es un libro increíble y tiene un montón de riqueza. Estamos con el libro de los Salmos y hemos llegado al Salmo 123. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, calorado, pero bien, y además el fin de semana estuve en Burgos, o sea que estuve en la gloria, yo creo que es de Burgos al cielo. Sí, eso sí. Ahora sí. Porque era increíble, por el día hacía calor, pero a las 8 de la noche, chaqueta obligatoria. Ahí estás. La Rebequita. A la Rebequita obligatoria. Así que, y he venido aquí y estoy medio muerto. Medio muerto. Me quedaría en la piscina metido sin salir. Pero por lo demás, bien. La verdad es que, bueno, yo sé que para que maduren los trigos y todo tiene que hacer calor. Creo que ha venido demasiado pronto, pero... Bueno, ha venido muy repentinamente. Sí, no. Lo que no ha habido es un escalado. Al entrar me decían... Ya no hay primavera, es que ya no existe claro, primavera. Al entrar me decían, se ha adelantado el verano. Y digo, no, esto es un asalto. Esto no es un adelanto, esto es un asalto. Ay, señor. Bueno, que la Biblia siempre habla también de las estaciones, ¿no? De los cambios de estación. Ahora estaríamos entrando ya en el Shavuot, ¿no? En las cosechas, ¿no? Ya vamos a entrar para... Eso es, venimos de la Pascua. Ya ha pasado la primera cosecha. Eso es. Las fiestas de primavera y ahora ya que todo vaya bien para las fiestas de otoño, que son las fiestas grandes. Aunque la gente no lo crea. Las tardías, ¿verdad? Sí, o sea, fíjate, parece que las importantes son pues Pesaj, ¿verdad? Levaduras, Pentecostés, pero las fuertes, que era donde estaba la cosecha grande, están en otoño. Claro. Ahí están, y claro, ahí está Yom Kippur, trompetas, tabernáculos, que son potentes, especialmente tabernáculos en la fiesta de la cosecha por antonomasia, ¿no? Sí, es verdad. Entonces... el vino, es que también es el vino, que es cuando se cosecha... y el aceite, el vino. O sea, casi el santo y seña de trigo, aceite y vino. Sí. Santo y seña casi de Israel. Es lo que es. Aunque luego Israel, a mí me ha alucinado porque han conseguido que sea un desierto y es un vergel. Sí. O sea, pero es un vergel, vayas donde vayas. Galilea por su... orografía y por su clima, ¿no? Porque, y el lago, y el mar de Galilea. Claro, quiero decir, pero en general, ¿no? Tú lo ves verde, siempre bonito, vas bajando, ¿verdad? Ya la zona de Samaria ya empieza a quedarse un poco más seco y pasas Jerusalén, si bajas a Judea ya era desierto. Lo más líquido que tienen por ahí es el Mar Muerto, pero creo que no tiene mucha utilidad para el riego. No, pero sí para los cosméticos. Claro, eso es, para las cremas. Pero curiosamente cuando sigues bajando un poquito hacia el sur, bajas, digamos, más a Beersheba, ¿no? En la zona del desierto de Beersheba, y hay un montón de lugares donde tienen cultivos que son de estos por aspersión, y increíble. Han encontrado un alga que se cultiva muy bien con agua salada, pero no del Mar Muerto, sino agua del mar, pero con las temperaturas que hay en el Mar Muerto, ese alga produce una especie de... como que se estresa en esas condiciones y genera unas propiedades que son para medicamentos, para medicinas espectaculares. Sí. Ves unas tuberías por allí con un líquido rojo y es un alga, ¿no? Sí. Y también hay tomates en el desierto y ves, bueno, es increíble. No, si yo Judea, fíjate, entre las palmeras datileras, viñedos, olivos, o sea, es filas y filas y filas inmensas de haber convertido, no todo el desierto, no, pero por ejemplo la zona donde dicen que estuvo Sodoma y Gomorra, pues sigue siendo, claro, tiene tanto azufre la tierra, curiosamente, que es incultivable, ¿no? Pero las zonas que son cultivables lo hacen, y claro, ves Jerusalén, por ejemplo, todo riego por goteo, o sea, miles y miles y miles de kilómetros de tubería para riego por goteo, con lo que tienen el canal que han hecho para bajar todo el agua desde el mar de Tiberíades o mar de Galilea a los demás lugares, ese tubo tan inmenso, ¿verdad? Sí. Entonces quiero decir que es curioso porque el resto alrededor es puro desierto. Sí. Puro desierto. Al punto que la moneda israelí, el shekel, es una moneda muy fuerte que por las exportaciones.
Israel exporta no solo tecnología, que mucho, sino que exporta mucha agricultura, ¿no? Sí, no. Hombre, yo hasta hace poco las pipas que comía eran de Israel. La pipa de girasol. Fíjate que tienen una ganadería, cuando hemos estado allí cerca de Tiberíades, tienen una ganadería con unas vacas holandesas que son espectaculares y dicen que la leche casi es hasta mejor. O sea, no sé, que les ponen aire acondicionado a las vacas, allí también en la zona del desierto. Bueno, tú ves unas vacas holandesas en mitad del desierto y dices, ¿cómo puede ser? Y pues oye, las tienen allí, producen una leche espectacular y allí, o sea, el ingenio, la necesidad agudiza el ingenio y claramente la palabra de Dios también nos da muchas instrucciones, ¿verdad, Willy? La palabra tiene tanta sabiduría condensada, ¿no? que a veces no nos damos cuenta que podemos aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Claro, pero es que de todas formas lo que es curioso que miles de años después la palabra de Dios, lo que dijo Dios es, os llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y es así. Sí. Hoy todavía sigue siendo después de miles de años, es la zona, pero a mí ya te digo lo que me alucina, que el resto alrededor no es así. De verdad. Pero ni Egipto, ni Jordania, ni Líbano, ni Siria, ni Cisjordania, todo lo demás no es así. Es decir, es curioso, pero tienen una gracia especial, lo que tú decías, la necesidad también empuja, sí, mucho, ¿verdad? Pero la verdad que es increíble. Y luego también, pues lógicamente, el puntal de turismo que tienen, porque tienen lugares, no solamente... porque hay gente como nosotros que le interesa mucho lo bíblico, ¿no? Pero hay gente que va a Eliad, hay gente que va al venidor de Israel. Luego gente que va, porque muchos kibutz, ya tú sabes igual que yo, que se han convertido en casas rurales, casas hoteles. Eso es. Otros son como granjas, escuelas. O sea que no solamente puedes estar allí, comer y todo, sino también... Motor económico el kibutz. O sea, sigue siéndolo, aunque ya no sea de una manera tan comunista. Pero es que en su día lo fue totalmente. Y es motor económico porque todas las fábricas, mucha de la industria, la agricultura, ganadería, los dueños son los kibbutzim, son las comunidades que son más bien como cooperativas ya, ¿no? Son... Sí, es el sistema cooperativo que tanto rollo se tiró el comunismo en su día, pues en Israel... lo aplicaron de verdad. ¿Y funcionó? Y sigue funcionando. Y cuando han visto que hay cosas que han han bajado un poco el nivel de demanda, pues han abierto las posibilidades. Entonces yo sigo teniendo vacas, sigo cultivando, pero tengo mi hotel, doy de comer a la gente de lo que produzco, con lo cual todo es, y toda la comunidad que se beneficia de todo esto, ¿no? Hay que decir que hay kibbutz, que son como comunidades que no son religiosos. O sea, de hecho, muchos son de origen más socialista, que ya no son socialistas hoy en día, pero bueno, son comunidades. Y luego hay comunidades religiosas que son más herméticas, un poco más cerradas, pero al final de cuentas producen. Y si tienen que fabricar tornillos o fabricar ordenadores o chips. Sí, Y luego ya, las fábricas, que te vas por... cuando a mí me hablan de que Israel... Vas por ciertos sitios y ves un montón de naves que parecen nada, no te dejan entrar, ¿vale? Yo nunca he conseguido entrar a ningún sitio, aunque lo pidas, pero por dentro es como otro mundo. Sí, sí, de hecho en la zona norte de Tel Aviv, la zona de Herzliya, que es una ciudad nueva, muy nueva, es toda... Silicon Valley. El Silicon Valley israelí, donde está Intel, donde está Google, donde está Apple, donde está Microsoft, donde están las grandes compañías de la tecnología del mundo punteras, donde tienen los laboratorios de I+D más importantes del mundo, ¿no? Y aunque tú veas un microchip que pone Made in Taiwan, realmente está desarrollado y producido en Israel, ¿no? Aunque luego lo ensamblen, ¿no? En California, lo ensamblen en China o en Taiwán o donde sea. Así es, por eso cuando a mí me dicen que este Israel de hoy no tiene nada que ver con el bíblico, digo, pues oye, perdona, pero yo creo que es el mismo, pero es en una etapa diferente y para mí Dios sigue teniendo un propósito con eso. El hilo conductor es el mismo. Eso es. Es decir, yo voy a estar con vosotros. Lógicamente Israel, especialmente el gobierno o los gobiernos de Israel en su día, pues cada uno han tomado sus decisiones que han afectado tanto a la posición interna como a la posición externa, pero lo que es el hilo conductor es el mismo. Es decir, es un país bendecido. Lo hemos hablado aquí muchísimas veces. ¿Cómo es posible que premios Nobel, premios de ciencia, de matemáticas, de todo,
el país con mayor tanto por ciento es Israel. Y estamos hablando de un país con 11 millones de habitantes. Vale, hay gente fuera, lógicamente, en Argentina, en Nueva York, en diferentes lugares, pero sigue siendo un pueblo pequeño. O sea, si sumamos absolutamente todo, todos los judíos en el mundo, tal vez no llegaríamos a 20 millones. Es decir, estamos hablando menos de la mitad de España, que tenemos 47, 48. Entonces, quiero decir, pero sin embargo, el tanto por ciento más alto de premios al estudio, la innovación, a la ciencia, siguen siendo israelíes. Entonces, quiero decir, tú ves el hilo conductor. Y eso sigue sucediendo hoy. Es verdad. Es decir, pues Salomón oró y le pidió a Dios sabiduría, y Dios se la dio. Luego metió la pata, pero Dios se la dio. A David le dio gracia a la hora de las batallas, especialmente. Quiero decir, que Dios siempre ha ido, parece como ese ADN que se ha ido llevando. Y hoy en día, pues Israel sigue en defensa, que tal vez es lo que menos le gusta a la gente, de lo que menos le gusta hablar, pero en defensa, Israel sería un país que hubiera desaparecido si no tuviera la tecnología armamentista de defensa que tiene. Así es. Es decir, los 200 misiles de golpe, sin la cúpula de hierro y otros sistemas de defensa que tienen, y eso lo han sacado ellos. Eso lo han sacado ellos. No es algo que nadie... Y lo han sacado, por desgracia, por necesidad. Por pura necesidad, por pura supervivencia. Pura supervivencia. Es decir, o lo tengo o desaparezco. O desaparezco, ¿no? Y sin embargo, pues nadie se queja de que el resto de los países, con toda tranquilidad y con toda impunidad, puedan lanzar misiles sobre un país habitado, soberano, reconocido por la ONU, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero decir, estas son las incongruencias. Fíjate la diferencia, por ejemplo. Como decía Einstein, dice, hay dos cosas insondables: el universo y la imbecilidad humana. Pues esto es igual. Fíjate la diferencia que estos días, que con la guerra de Irán, estamos viendo que en Dubái están cayendo muchos misiles. Dubái no tiene el sistema antimisiles tan potente como tiene Israel. Entonces estamos viendo cómo ha habido un éxodo masivo de gente de Dubái. Entonces vemos que la población de esa ciudad, de ese lugar, no es nativa y tiene alternativas. Claro. Su vida no depende de Dubái, o sea que no van a defender de Dubái con su vida, sino que han salido por patas. De hecho, se está planteando... Porque la mayoría de los trabajadores que tienen no son de allí. Y la gente que está allí rica, pues tienen otros lugares tienen otros yates donde vivir. Eso es, tienen otros lugares donde acudir. Entonces la diferencia es esa, que se está incluso planteando que Dubái pueda llegar a desaparecer por el éxodo tan masivo y el abandono de todos. Allí ves los coches de lujo abandonados, las mansiones, todo. Ha salido todo el mundo de allí. ¿Por qué? Porque el país es un país como sin ese arraigo, ¿no? De decir, oye, esta es una cultura, aquí hay un arraigo de generaciones, ¿no? Es un país nuevo, se han inventado, han montado allí unos rascacielos gigantescos, pero la gente, cuando tiene oportunidad, si hay un problema, sale corriendo. Israel no puede salir corriendo, no tiene dónde ir. No tiene dónde ir. Entonces, su supervivencia depende de Israel, de la tierra. Por eso la tierra, para ellos, Eretz Israel es tan importante. Sí, no, y de hecho, yo se lo digo a la gente, o sea, tenemos que entender la herencia de parte de Dios. Es decir, cuando el rey Acab le quiso comprar la viña a Nebó, le daba otra mejor ubicada, seguramente con más calidad, con todo. Y Nebó no se la quiso vender y perdió la vida por todas las intrigas de Jezabel. ¿Pero por qué? Porque era la herencia de Dios. Es decir, Nebó, sus antepasados, recibieron de Josué un trozo de tierra, que esa era la herencia de Dios después de 40 años en el desierto. Era la promesa cumplida de Dios. Y la promesa cumplida de Dios no la voy a perder. Por eso yo le digo siempre a la gente, si Dios te ha dado una promesa, no la pierdas. Aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, lo que sea, no la pierdas. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de Dios. Y ya digo, Nebó perdió su vida, digo, por las intrigas, pero le dijo al rey Acab, al rey, que eso era muy grave, pero no te la vendo, porque es la herencia de mis padres. Y a Israel le pasa igual. O sea, tenemos que tener en cuenta que desde el año 71, en que el general Tito
destruye Jerusalén, piedra sobre piedra, no deja el templo ni nada, esparce a los judíos por todos los lados, trae filisteos, que luego pasarían a ser palestinos, desde el año 71 hasta el año 48, que se reconoce el Estado de Israel, esa tierra no es suya, aunque han vivido siempre allí parte de los judíos, pero no era suya. Y era su herencia, siempre había sido su herencia, ¿no? Y la idea era conquistarla, ¿no? Y la realidad es que la conquistaron por la vía diplomática. Sí, sí, claramente. Luego lo que pasa es que la gente fue a por ellos y se tuvieron que defender. Pero lo que ellos conquistaron fue por vía diplomática, lo que casi como una limosna les quiso dar Gran Bretaña, que eran los dueños, el protectorado británico, eran los dueños de la zona. Y no apostaban un duro por ellos, ¿eh? No, pero se lo daban. Ellos habían apostado el caballo ganador ya, ¿eh? Jordania era el que supuestamente se iba a quedar con todo. De hecho, todo el este de Jerusalén y toda la mitad de lo que es Cisjordania hoy estaba en manos jordanas. Claro. Era su aliado más importante en la zona. Entonces, quiero decir, al final le dijo, bueno, y total lo que les damos, ¿qué les damos? Es un pedazo de... Nada, no había nada. Que no quiere nadie, o sea, nada. Esto... Senegal, desierto, no tiene ningún enfermedades, futuro. Allí no había nada. Ni petróleo, ni gas, ni nada. No les vamos a permitir que consigan armas, con lo cual no van a poder defenderse, así que lo más seguro es que cuando empiecen a venir aquí, entre los jordanos, los libaneses y los sirios y los egipcios, se los carguen a todos. Con lo cual, pues mira, nosotros hemos quedado bien, le hemos concedido el Estado de Israel, pero lo han perdido ellos. Ese era el plan ideal de los británicos. Sí. Entonces, quiero decir, yo quedo bien con el resto del mundo, para que no se esperaban que Estados Unidos tomara cartas en el asunto y presionara en la comisión permanente. Y que Israel hiciera una campaña de crowdfunding, digamos, brutal. Que hicieran una campaña para recaudar fondos en Estados Unidos para poder comprar armamento y para poder defenderse y que ganaran, porque era contra todo pronóstico. Las guerras hasta el 67 fueron ganando las guerras una tras otra, que era impensable. Pero muchas de forma milagrosa. Muchas de forma milagrosa. Yo sé por uno de los pastores que estuvimos con él, que era comandante de tanque, y él te lo dice, sí. Te lo dice. O sea, lo que ocurrió fue un milagro. O sea, que un tanque israelí pudiera acabar con 100 tanques de los otros ejércitos, eso es un milagro, eso es imposible. O sea, es como si nos hubiéramos vuelto invisibles y aparecíamos en el momento en que íbamos a disparar, disparábamos, acabábamos con un tanque y como que desaparecíamos, porque no nos veían. Dice, y eso, yo soy militar, o sea, eso es imposible. O sea, alguien te va a localizar. Sí. Dice, pues no nos localizaban. Entonces, al final lo que pasa es que nos quedábamos sin combustible. Es verdad. Fíjate que abandonaron. Y teníamos que dejar el tanque, pero el tanque nuevo, pero sin combustible. Porque no había, claro, habíamos hecho tantos kilómetros y tantos disparos que ya el tanque no tenía combustible. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y será siempre el mismo. Él ha ayudado a Israel en victorias. Hemos narrado aquí muchas veces las victorias. También ha puesto en evidencia muchas veces las vergüenzas, ¿no? de Israel. Lo hace con nosotros, ¿no? A veces nos deja solos para que espabilemos y nos demos un poco la torta y diga, ay, hijo mío, ¿ves? Que sin mí no es lo mismo. Claro, sin mí no es lo mismo, ¿verdad? Como al niño, cuando empieza acá, hay que soltarle un poco. Sí. Así es. Y así somos, que cuando vamos de la mano del Señor, pues las cosas cambian, son diferentes. Cuando nos creemos nosotros los importantes y vamos por nuestras fuerzas, pues no es lo mismo. ¿Cómo le pondríamos el Salmo 123, güey? Es un salmo muy cortito. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Que no es una canción. No es una canción, ¿no? No, es el título de una canción, pero no lo pongo, no por eso. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Yahvé, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Estos días, Willy, ha habido varios eventos cristianos, digamos, no católicos, por no encajarlo dentro de... Sí.
la gente no entiende que la Iglesia evangélica no es una cosa homogénea, ¿vale? Que la Iglesia católica... Y ha habido varios eventos en diferentes lugares grandes, como el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Hemos estado viendo cómo el fin de semana pasado estuvo Franklin Graham en el Vista Alegre, la Plaza de Toros cubierta. Y luego el de Valencia, que a nosotros nos ha llegado, pero... En Valencia, en Barcelona, también ha habido otro en Vista Alegre. Ha habido diferentes eventos multitudinarios y parece que con la visita del Papa muchos medios han estado como atentos a este resurgir, ¿no? El titular que más me ha hecho gracia es el que dice: el Papa de Trump viene a Madrid, ¿no? O sea, diciendo que el hijo de Billy Graham, Franklin, es el Papa de Trump, ¿no? Claro. Es de una ignorancia supina, y me viene al pelo el versículo que dice los soberbios, ¿no? El menosprecio de los soberbios, ¿no? Y veo un menosprecio tremendo, siempre lo ha habido. Aquí le hemos dicho una vez, muchas veces, ha habido menosprecio, no una persecución, pero sí un vacío, ¿no? Pero estas últimas semanas, Willy, yo no sé si tú lo has visto en los medios. Sí, sí. Ha habido una agitación. No suelo mirar, ¿no? Pero he querido mirar, ¿no? Entonces yo al final digo, mira, así baila mi papa. El Papa, sí. ¡Ay, el Papa! Entonces, no, pero me resulta curioso en ciertos medios. Me resulta natural. Ahora somos trampistas, por la visto, visita, sí. La visita. Nosotros somos trampistas, ellos tramposos. Eso es. Entonces estamos ahí. Entonces, pero me resulta curioso ciertos medios, el ABC, OK Diario, ciertos Intereconomía, entiendo, ¿no? Sí, porque son medios conservadores y... Pero que el país socialista a muerte... Bueno, sanchista ahora, ¿eh? Ahora sanchista, más que socialista. Bueno, sí. da igual. Sí, ahora sí, pero han ido cambiando, van cambiando. Caso, pero que se ponga al lado del Papa, sí. yo me quedo loco. Yo le decía, el otro día hablaba alguien conmigo, no, es que claro, digo, a ver, mira, ¿cuántos cortes de tráfico ha habido por los eventos que hemos hecho nosotros en el Metropolitano? Estamos hablando de 40.000 personas y estamos hablando de casi 15.000 personas en Vista Alegre. ¿Cuántos cortes de tráfico habéis tenido? Ninguno. ¿Cuánto le ha costado al ayuntamiento? Cero. Nada. ¿Cuánto le ha costado a las juntas municipales? Nada. ¿Cuánto dinero le ha costado al Estado? Nada. ¿Cuántos cortes de tráfico va a haber con el Papa? ¿Cuánto dinero nos va a costar? Nos va a costar. Soy evangélico, pero voy a pagar igual. Igualmente, sí. ¿Cuánto? Señores, esto está claro. Es decir, que alguien quiere traer a alguien, que lo traiga. Si es su derecho, pero págalo. No se lo cargues a los ciudadanos. Entonces, quiero decir, ¿por qué? No, bueno, es que este es un país eminentemente católico. Digo, eso es mentira. Supuestamente es laico, pero bueno. Digo, eso es mentira. Si este país hubiera sido católico, la ley del aborto no hubiera salido adelante. Y la ley del matrimonio homosexual tampoco hubiera salido adelante. Si ha salido adelante todo, ha sido porque este país no es católico. ¿Que sí mantenemos el folclore? Sí, mantenemos el folclore, las procesiones, las romerías, el bautizo, la primera comunión, todas esas historias, mantenemos el folclore. Pero yo digo la fe, estoy hablando de la fe católica. Este país no es católico. No, no es católico. De fe. Digo, entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, este salmo, por eso me chocaba, ¿no? Me chocaba porque... es un poco lo mismo, los que están en holgura. Es decir, nosotros... Los que van sobrados, ¿no? Claro, las minorías siempre estamos en desventaja. Eso es. Siempre. Nos pueden dar palos por todos los lados. No creo que haya ningún periodista que se atreva a ir en contra de la Iglesia Católica o del Islam. Muy poquito. Y quizás de un cura concreto, porque algún cura saque los pies del tiesto y haga unas declaraciones polémicas y quizás ataquen a ese curilla, pues oye, o alguno que meta la pata o una cosa. Pero a la institución, no. Y al Islam tampoco. No, menos, mucho menos. Pero es que eso decía una vez hace poco un ateo. Yo creo que en París... Con la revista satírica ya dejaron bien claros qué puede pasar. Charlie Hebdo. Bueno, hace poco decía un ateo en un debate, ¿no? Decía, lo que pasa es que a vosotros los evangelios cristianos os falta poner unas cuantas bombas para haceros respetar, ¿no? O sea, lo decía totalmente con cinismo, ¿no? Dice, oye, es que a vosotros os falta poner unas cuantas bombas para haceros respetar, ¿no? Dice, al final, el mensaje de Jesús de poner otra mejilla, o sea, al final vamos siempre un poco como ese corderito que, bueno, pues oye, pues es lo que nos toca, ¿no? Pero yo no me he sentido avergonzado. Para mí ha sido una honra. Yo hablaba con José Pablo Sánchez, que es el director de Decisión en España. Bueno, ya está jubilado, ahora es su yerno, David.
le han hecho un reportaje en La Sexta estos días, le estaban persiguiendo por el tema del evento de Franklin Graham y estaban los reporteros de La Sexta, ¿no? Entonces yo algo que hemos sufrido también, esa persecución mediática, ¿no? Y hemos sufrido... Ya. Yo le decía a José Pablo, dice, hombre, hay que hacerse una camiseta. Me hicieron un reportaje en La Sexta y salí bien parado, ¿no? Y salí vivo del reportaje, ¿no? Claro. O sea, para mí es un pin que un medio repugnante como La Secta, te haga un reportaje monográfico. Yo creo que es un mérito. No debería ser algo que nos deba, sí te molesta, pero que no nos deba contar como mérito, ¿no? Yo creo que es una honra que un medio nacional como La Sexta pueda tener un programa monográfico contra ti, ¿no? Sí. Oye, pues yo creo que es algo a tener en cuenta. Dice, pues algo estaré haciendo bien cuando esta gentuza que mira lo que defienden, claro, me ataca. Pero claro, pero no dejan de ser soberbios. Sí, totalmente. Y no dejan de vivir en holgura. Totalmente. Es decir, ellos se piensan que están a la izquierda, sí, pero no es verdad. No. Es decir, ya hemos tenido que tragarnos muchos programas de equipo de investigación, eso es, ¿verdad? Con esta señora que en el programa habla de una manera y en la vida real habla de otra, que a mí es algo que me alucina, me parece a veces una posesión. Sí, porque no, yo creí que es que hablaba, creí que hablaba así, sí, como habla en el programa, pero yo la he visto luego en entrevista y habla normal. Ya, me parece genial. Entonces, pero no sé para qué cambias el postureo. Es decir, es como cuando alguien se pone a profetizar y pone acento mexicano. Digo, tenemos que ser un poco serios. Pero me da pena que tengamos, y lo que pasa que al final me alegro por José Pablo. Sí, pero lo normal, lo normal hubiera sido que se hubieran tergiversado ciertas palabras, porque cuando le hicieron la entrevista también a Franklin Graham, sí, y han tergiversado montones de frases que él dijo, sí, que no dijo así. De hecho, El País decía arengas políticas. Mentira. Yo le escuché todo el mensaje, no dijo nada de Franklin, y solo habló del Evangelio. Bueno, que yo creí que estaba escuchando a su padre. Sí, es verdad. Sí, porque es verdad que el mensaje no ha cambiado. Es decir, entre la cara que tiene, que son casi se parece mucho, parecidos, y el mensaje, ninguna arenga política. ¿De dónde te sacas eso? ¿Por qué tienes que mentir? No, y torcer y atacar. Claramente está coordinado, ¿no? Hay un ataque coordinado, porque no es normal, ¿no? Que de repente los poderes fácticos que hemos llamado claro, siempre. Al final es una llamada, una gestión de decir, señores, no podemos perder el foco. Las sectas evangélicas, como decía el Papa Juan Pablo II, que se le estaban devorando en México y le estaban devorando al catolicismo en América Latina, estaban muy preocupados en el Vaticano, ¿no? Ya nombraron al Papa Bergoglio anterior, que era un hombre medio evangélico, porque se codeaba con muchos evangélicos en Argentina, para intentar hacer un cambio de maniobra. Yo creo que este Papa precisamente es muy continuista en ese populismo para poder intentar recuperar la mano perdida, ¿no? en Hispanoamérica, ¿no? Y claro, no van a permitir que la migración que ha habido en España de personas de Hispanoamérica, que es gran cantidad de ellos son evangélicos, no van a permitir, no quieren permitir que eso les juegue en su contra, de perder cierto dominio, porque el dominio en España de la Iglesia Católica el poderío es impresionante, Willy. O sea, el poderío económico es... yo siempre he dicho, nos visita el jefe de Estado del Estado más poderoso de la Tierra. Pues es uno de ellos, sí, sí. No, yo te lo digo. O sea, si un día, lo que pasa es que tal vez no lo tienen en dinero, aunque habría que ver el Banco Ambrosiano cómo está. Pues forrado. Pero en patrimonio, o sea, si la Iglesia Católica hoy vende todo el patrimonio que tiene, sí, o sea, Fornox es una tienda de usura. En comparación. Por eso es difícil que alguien se oponga o que alguien pueda levantar la mano en la cabeza. Entonces, la Iglesia evangélica, que no es una sola, sino que es, pues que yo creo que afortunadamente no es homogénea, que es muy variada, que es muy multicolor, que sí, que hay cosas que nos pueden rechinar más, cosas que no estamos de acuerdo, pero dentro de esa variopinto, ¿no? Yo creo que es además algo multicultural, porque tú has estado en iglesias de nigerianos, claro, sabes que es diferente el culto de una iglesia evangélica nigeriana o los dominicanos. Un ritmo ahí. O la iglesia gitana Filadelfia, claro, que tuvo un avivamiento en los años 70 en España increíble, y que todavía hoy en día arrastran culturalmente, claro, una iglesia muy multitudinaria. Las iglesias bautistas que llevan cientos de años en España, ¿no? Es como si fuera
los evangélicos fueran nuevos aquí. Oye, la reforma del siglo XVI estaba aquí, ya había aquí protestantes siendo quemados en la hoguera, ¿no, Willy? Hombre, o sea, no. Que estamos hablando de un arraigo de más de 500 años, ¿eh? Se supone que en el reino de Navarra, viniendo desde Francia, había los hugonotes huyendo. Había ya testimonio y gente convertida. Sí. Pero luego, a ver, Juan de Valdés fundando colegios, sí. Orfanatos, es decir, la Iglesia evangélica no solamente es que siempre ha estado haciendo el bien. Eso es. Es decir, nosotros no nos hemos dedicado, como en Irlanda, protestantes y católicos, a pegarnos de tiros. Sí, pero allí fue político, totalmente. Pero al final... El choque cultural fue algo político, que al final no sirviera para nada. Sí, porque ser protestante o ser católico en Irlanda no significaba interpretar la Biblia de una manera o seguir unos rituales. Es que era un tema político. Yo era nacionalista, eso es. O sea, era pro-británico o pro-irlandés. Eso es. Y curiosamente, pues los británicos eran todos de la Orden de Orange, es decir, protestantes, y los irlandeses, los pro-irlandeses, eran todos católicos. Claro. Incluso la propia Iglesia anglicana, el nacimiento de la Iglesia anglicana fue un tema político. Claro. El poderío de Roma. Claro. Enrique VIII dijo, ¿me concedes el divorcio o me voy? No le concedió el divorcio y se fue. Cogió la puerta y se fue. Y dice, y ahora fundo mi propia iglesia. Claramente, cuando hablan de trumpismo, de estas iglesias, o sea, en Estados Unidos la gran mayoría de los cristianos son protestantes, no son católicos. Pero incluso dentro de Estados Unidos hay el folclore, la cultura. Hay una cultura evangélica muy fuerte, por lo tanto, ves cosas que aquí nos chocan. Incluso a los evangélicos en España nos choca la manera de practicar la fe en Estados Unidos, y podrías decir, esto me rechina mucho. Hay un concepto, o sea, un tema cultural. La diferencia quizás de la Iglesia Católica, cuando ha implantado el catolicismo, en muchos países lo que ha hecho ha sido un sincretismo religioso, que es diferente. Ya la cultura local se ha apropiado de la fe. Sí. Y entonces no hay una especie de aplico la fe desde mi cultura, no, es que me llevo la fe a mi cultura y la sigo practicando mi religión anterior, ¿no? O sea, claro. Si en Bolivia, que yo acabo de estar, allí se sigue practicando brujería y animismo, se adora la Pachamama, claro. O sea, y son católicos, muchos de ellos. Y para ti es decir, pero ¿cómo es posible que...? No, es que es compatible, ¿no? En México la Santa Muerte, ¿no? Que es un ritual satánico, y sin embargo, pues lo disfrazamos de costumbres culturales, pero eso queda ahí, esas religiones antiguas, ¿no? Claro, ¿no? Si una vez había un sacerdote que pasaba por una tribu y era viernes, estaban comiendo carne y les dijo, hombre, es viernes, no se puede comer carne. Y dice, no, esto no es carne, esto es pescado. Dice, ¿cómo que es pescado? Es un trozo de ciervo. No digo, no, dice, esto era carne, pero nosotros con agua le hemos echado y le hemos dicho, ¿verdad? Carne, conviértete en pescado en el nombre de Jesús, y entonces estamos comiendo pescado. Así, ha habido un cambio. Una transmutación. Y claro, entonces ya el cura dijo, no pudo decir nada porque es lo que veían hacer ellos con el pan y el vino. Sí. Dice, entonces lo bendecimos, se transforma, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Entonces estos hacían lo mismo. Pero vamos, de todas formas, quiero decir, yo aquí siempre he dicho lo mismo, es decir, el gran problema de la Iglesia Católica no son las bases católicas. En las bases católicas hay gente fantástica, maravillosa, que busca a Dios, que tiene ganas de Dios, etc. El problema es la jerarquía, siempre ha sido. Sí, el poder. Yo lo he vivido. Bueno, cuando la Iglesia Evangélica ha sido mayoría, yo me convertí en comunidades de Burgos y tuvimos que vivir esa transición de no ser ni evangélicos ni católicos, no ser nada, solo un grupo de jóvenes que conoce al Señor. Después la Iglesia Católica quiso apropiarse, no pudo, nos echó a todos, pero las bases católicas están ahí. De hecho, nosotros trabajamos mucho tiempo con una comunidad de base en Torrelavega, una comunidad de base católica. Es decir, ese para que tú veas los medios diferente, ¿no? Para que tú veas también los medios de comunicación cómo actúan, Willy. Este fin de semana ha habido una marcha que podríamos llamar católica, pero no es... Yo conozco a los organizadores y colaboramos con ellos, la Marcha por la Vida, que hacen todos los años. Ha habido este domingo una Marcha por la Vida en Madrid. Decenas de miles de personas, Willy, miles de personas. No ha salido prácticamente ningún medio.
Y es una manifestación que podría estar organizada dentro de esas bases católicas, de gente joven, familias que están a favor de la vida, en contra del asesinato de bebés y de la eutanasia, en contra de estas políticas de la muerte, ¿no? Sí. Sin embargo, los medios de comunicación han enfocado una pequeña manifestación en contra de Ayuso, esta vez, por el tema de la sanidad pública. Está bien, o sea, hay tiempo para todo, pero es que la manifestación más masiva que ha habido el fin de semana no le has dado ni un segundo de protagonismo. No. Prácticamente no ha salido en ningún medio, ni de izquierdas ni de derechas. En algún medio de derechas, igual así muy conservador, que le ha dado cobertura, el debate.com y tal, webs menos arraigadas dentro de la cultura general, ¿no? Entonces, nosotros tampoco podemos ir de víctimas, ¿no? Es que los evangélicos siempre igual. Bueno, nosotros nos tratan mal, pero todo lo que tenga que ver con lo bueno, con los valores... Sí, con la vida. Con los valores bíblicos... Vida no le vamos a dar. Dale igual el tinte que le des, no le van a dar, no lo van a promocionar. Por eso yo te digo, Dani, que ya no veo informativos, porque ya no informan, ya crean contenido. Sí. Entonces, si hay una manifestación de profesores genial en Valencia pidiendo, no se dice qué están pidiendo, que están reclamando, sino el empujón de un antidisturbios es verdad, sí. a una profesora, sí, he visto. 6 veces la misma imagen. Sí, en loop ya está. Ya se ha perdido el enfoque. Que a mí, quiero decir, que a mí me parece indignante lo que pasó, pero quiero decir, pero lo importante no es lo que piden, lo importante es que le empujó. Es decir, entonces cambio el enfoque totalmente, ya nadie se preocupa de lo que están pidiendo los profesores en Valencia, sino de qué le puede pasar o no le puede pasar al antidisturbio correspondiente, ¿no? Entonces, quiero decir, eso es crear contenido, eso son las redes sociales. Bueno, es enfocar, pero no es tu, no es tu trabajo, tu trabajo es informar. Informar y deja que el ciudadano se forme su propia... No se puede. Bastante, son medios de manipulación segmentada y sectorizada está entre La Sexta, Antena 3, bueno, la 1 depende siempre del gobierno que haya, pues va a ir para un lado o para otro, no tiene criterio propio, pero fíjate, es un poco... pero lo pagamos todos, ¿eh? Lo pagamos todos, claro. O sea, lo pagamos y la pagamos. 1.100 millones de euros de presupuesto. Claro. Tiene, ¿eh? La pagamos y lo pagamos. La pagamos, sí, yo la pago. Y yo la pago, normalmente. Entonces, pero quiero decir, y esa es la gente que está en holgura. Esa es la gente que es una soberbia, que cree que tiene la razón y que puede hacer lo que le dé la gana. Informar de lo que quiera, de lo que no quiera, pero a todos los niveles podemos hacerlo, ¿no? Y me gusta y me gustaría terminar, porque creo que lo importante de todo, nos queda todavía un ratito, pero terminar para decir, bueno, frente a toda esta situación, ¿qué haces? Porque ahí el salmista dice, como la sierva mira a la mano de su señora, o el siervo mira a su señor, porque de ahí venía la ayuda, de ahí venía el alimento, de ahí venía... Si eras un siervo libre, la paga, de ahí venían las diferentes cosas. Por eso el Salmo yo lo he titulado Mira hacia arriba. Porque como mires hacia los lados, te deprimes. Sí. O sea, te deprimes, te das cuenta que dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, pero sin cortarse un pelo. Sí. Es decir, entonces... Y si el cambio político trajera la solución, pues bueno, que haya un cambio político, pero no va a suceder. Porque es el corazón del ser humano. Es decir, es un ADN... Los políticos es un reflejo de la sociedad. Es un ADN que se tiene. Entonces, quiero decir, ¿qué hacemos? Pues mirar hacia arriba. Es decir, al final, cuando Jesús está con la samaritana trata de mirar a los lados, nosotros adoramos aquí, vosotros adoráis allí... yo soy la que tengo el odre para sacar el agua, así que, pero Jesús le dice, no, mira, si bebes del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed nunca más. Es decir, mira hacia arriba. No es ¿qué sería lo más raro? Mirar hacia arriba, pues hazlo, ¿no? Entonces, y eso es un poco porque de ahí viene, alzaré en el Salmo, ¿verdad? A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿verdad? Entonces, mirad hacia arriba, porque estamos en una situación, yo sé que esto ha sido este mes, que han querido machacar. Sí, pues, ahora viene el Papa, ya no hay noticias, o sea, ya ni Israel,
ni el Líbano, ni Irán, ni Ucrania, ni nada. El Papa. Sí. El Papa. O sea, Televisión Española va a hacer una dotación de personal brutal para el seguimiento del Papa. Y espero que el Papa no tarde mucho en irse, pues después vienen los Sanfermines. Y ahí hay que mandar también a otra gente, ¿no? Entonces, pero quiero decir, señores, hay cosas importantes. Yo, personalmente, pues me preocupa la ley de dependencia, me preocupa la sanidad, me preocupa la educación, cosas que ahora están en el aire. Bueno, pero hay que distraer un poquito, Willy. Hay que distraer, hay que mantener la mirada. Entonces, quiero decir... Mira a un lado, mira a otro, no hay que... ¿Dónde vas a poner la mirada, no? Quiero decir, cosas del extranjero también me preocupan, lógicamente, pero me preocupa también Sudán. Sí. Y no sale en ningún sitio. Ahora fíjate, en el Congo, con el no sale en ningún sitio, sale Nigeria. Sobre todo la parte norte. Es decir, hay cosas que me preocupan y que me afectan directamente, pero hay otras que no, lo siento. O sea, a mí que el Papa venga, pues me alegro por los católicos que disfruten del Papa, que disfruten de sus enseñanzas, de todo lo que va a hacer, pero a mí no me dice nada. Entonces, quiero decir, señores, informa de todo. Sí, de todo. Y luego entonces, al final, si no, miras hacia arriba. Claramente. Entonces, vemos que realmente el poder mediático, y hoy en día la información es un poder... está muy arriba, como un poder mediático puede cambiar gobiernos, puede cambiar la opinión de la gente, ¿no? Y vemos a la gente anestesiada, ¿no? Sin mirar arriba. Quizás porque nos tienen mirando al móvil, estamos con la chepa ya, con el cuello doblado, estamos ya todos mirando el móvil demasiado abstraídos, ¿no? Además del vacío, porque estás mirando el vacío. Ya. Y el Señor dice, oye, estoy aquí. Siempre he estado ahí, porque el Señor dice, yo estoy a la puerta, y ya. Claro. Al que me abre... Pero hay que abrir. Entraré, eso, solamente hay que abrirle. Claro. No hay que hacer nada más, ¿eh? Yeah. No hay que hacer nada más. Ábrele la puerta de tu corazón. Qué bonito el mensaje que hablábamos, ¿no? De Franklin Graham, que es el mismo que decía su padre. Es tan sencillo, ¿verdad? Sí. El ser humano Eso es el Evangelio. El ser humano necesita ser rescatado, necesita mirar al Padre. Y Dios ha puesto a su Hijo Jesús para... Genial. Pero, por ejemplo, nadie ha hablado de la cantidad de gente que bajó a la arena. Eso es. Entonces, quiero decir, para mí eso es lo principal. Con que hubiera bajado uno, yo creo que a ellos les hubiera dicho merece la pena haber invertido todo lo que hemos invertido, que han invertido millones, pero millones, porque ha sido brutal lo que han pagado, ¿no? Con uno ya estaría, dices, justificado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo de eso pues no habla nadie. Todo el mundo se dedica, ¿por qué? Porque lo bonito es decir, pues esto, sanidades, milagros, no sé qué, me resultó curioso porque en The Change un periódico puso ese titular, sanidades, milagros, no lo demás, y en De Mi Esperanza ponen lo mismo. Digo, señores, Franklin Graham no va a ir por ahí. Te lo aseguro. No va para usted. Te lo aseguro. Digo, él tiene otra forma de pensar, otra forma de ver y otra forma de hacer las cosas. No va a ir por ahí. Entonces, ¿cómo pones el mismo titular? Entonces, quiero decir, viendo esto, te das cuenta de que, bueno, los soberbios van a estar ahí. Los que viven en holgura, es decir, los que no tienen ningún problema ni ninguna dificultad en ningún sentido, que creen que están por encima del bien y del mal, no solamente es que son ricos, sino que están por encima del bien y del mal, pues simplemente lo que van a hacer es ir a por los pobres, por los que no tienen defensa o aparentemente no tienen defensa. Pero el Señor es nuestro defensor, ¿verdad, Willy? Pero es que una cosa que hemos aprendido... Levantamos los ojos. Es así. El Señor nos ha defendido, incluso de los ataques más feroces, en las situaciones más difíciles. Él ha sido nuestro socorro y cuando hemos mirado a Él y le hemos pedido auxilio, Él nos ha ayudado siempre, Willy. Benecer, ¿no? Hay un texto tan bonito, ¿no? De la enseñanza de Benecer, que hasta aquí nos trajo el Señor. O sea, cuando miras el recorrido y dices, Señor, si siempre has estado ahí... claro que vienen temores, viene impotencia, dudas, miedos, pero viendo que Dios nos ha ayudado tanto, ¿cómo vamos a dudar de eso? Podemos decir, no sé cómo lo va a hacer el Señor, no sé qué va a pasar, pero que Dios va a hacer algo, va a hacer. Él no se tardará. Y yo creo que es el consuelo que tenemos en esa fe, de esperanza, de mirar a Dios. Dice, Señor, me están persiguiendo, dicen estas barbaridades de mí, están hablando mal de nosotros, nos están cortando las puertas, voy al banco y no me dan un crédito, no me dan trabajo. Cuando las cosas se van apretando,
Sí, 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 sí. Cuando se van y se van a ir apretando más y más. Claro. Y cuando nos pongan el San Benito y digan que somos herejes o de las sectas evangélicas y te echen de tu trabajo, cuando realmente tenga un precio alto, incluso nuestros hermanos en muchos lugares están pagando con su vida, ¿a dónde vas a mirar? Es que solo te queda eso, es decir, y la cosa no está. Quiero decir que ahora mismo no sería difícil que a la gente que predique el Evangelio en el metro pues la primera vez le multen y la segunda tal vez le procesen. Pues oye, es decir... está pasando en Reino Unido, ¿eh? Sí, eso en Reino Unido no puedes orar en público, ni puedes hablar en público, ni ponerte a meditar delante de una clínica abortista, y hay muchas cosas que se están deteniendo a la gente o poner un versículo controversial en las redes sociales. Eso está pasando ya en Europa. Sí, no. Yo he visto varias gente que está siendo procesada por todos esos temas. Es decir, todo ese tema va a llegar y decir, Jesús lo dijo, si han perseguido al maestro, ¿cómo no van a perseguir? Perseguirán a los discípulos. Igualmente. Pero es que además nos perseguirán creyendo que hacen bien y que sirven a Dios. Eso es lo que... Es lo curioso, ¿verdad? Sí, es que eso va a pasar. Entonces, incluso familiares. Ha pasado antes. Sí, familiares, es decir, pero Dios ha estado siempre ahí. Es decir, cuando hablamos, es decir, los autos de fe famosos en las plazas públicas, donde a los herejes protestantes se les asesinaba directamente, es decir, y fueron tiempos muy difíciles, donde solo por repartir la Biblia, solo por repartir la Biblia, te eras llevado a la cárcel y depende lo que pasara. Piensa que hoy en día, Willy, la Biblia está en entredicho y hay muchos movimientos sociales que quieren prohibirla. Claro. No el Corán, no cualquier otro libro de la Biblia, sí, porque hay versículos controversiales y hay versículos que contradicen un poco el relato, ¿no? Oficial. Pero ya estamos en ese punto dentro de Occidente en el que la Biblia es un libro incómodo. Claro. Y entonces, de momento, no puedes publicar versículos que hablen de ciertos temas. Mañana van a quitar esos versículos o la Biblia entera, ¿no? Y el que tenga la Biblia va a tener un problema y vamos a ser totalmente censurados, si no lo somos ya. Muchos pastores ya actúan con mucha prudencia. ¿Qué dicen y qué no dicen? ¿Qué predicas? Ya en China pasa, pero esta va a pasar en Occidente. Sí, y yo le digo porque ahora en The Change, me supongo que en Franklin Graham pasó igual, pero allí van los periodistas a pescar, no van a informar. Claro. Van a ver lo que puedo sacar de entre líneas para luego decir lo que quiero decir en contra de toda esta gente, ¿no? Entonces, al final, esto es algo que va a pasar. Sí. Pero eso puede pasar en tu iglesia y en la mía. Mañana que alguien entre un comisario con un micro aquí en la solapa y te grabe, y de lo que yo dije a lo que la cosa está grave. Nosotros por eso tenemos la costumbre de grabar todas las predicaciones. Claro. Luego, si hay que ir a juicio, pues será tienes el contexto, tienes todo el contexto. Claro, una cosa u otra, ¿no? Pero quiero decir, sí, pero yo creo que animar a la gente a que mire hacia arriba. Sí. A que mire hacia arriba. Y a veces, pues me supongo que igual hay gente que no está teniendo problemas ni con los soberbios, ni con los que están en holgura, pero igual está teniendo problemas de tipo económico, o de salud, o de relaciones, y yo también le animo a que mire hacia arriba. Porque el problema está ahí. O sea, está ahí y no se va a ir. El tema es que cuando el problema está ahí, lo que hay que buscar es la solución. Y la solución solo viene de arriba. Así es. No hay más. Ya nos gustaría que fuera, ¿verdad? Entonces, esa es la que tenemos que buscar y es lo que tenemos que ver. Y fíjate que el salmista aquí habla de un Israel que está mal, que está presionado, que está un poco, tal vez es un salmo que se escribió pensando en alguna de las cautividades o algo, porque se ve, es decir, ¿qué pasa? Eso es, estoy menospreciado, estoy mal, me están machacando, ¿qué puedo hacer, no? Pero yo creo que el salmista tenía muy claro lo que Dios quería y empieza y dice, alcé mis ojos. Miramos. Y yo creo que eso es lo importante de todo esto. Willy, pues muchas gracias. Nada. Invitamos a la audiencia a que sigan conectados con nosotros. Gracias por acompañarnos, ya sabes. Mira al cielo, mira al Señor.